Queríamos entregarnos a los que estamos aquí puntuales. Y los otros que lleguen. Tranquilo. Bueno, yo les voy a compartir un ejercicio que hice, digamos, una invitación del profe Sebastián, y es a encontrar desde mi campo de experticia, que es la pedagogía, digamos, el campo en el que siempre me he desarrollado, el asunto de la intersubjetividad. Para ello hice un ejercicio, digamos, en 3 niveles en la pedagogía de Paulo Freire. Ahí en el cuadrito que ustedes tienen van a encontrar un primer nivel que responde también a la manera como se ha organizado el seminario, cómo se ha propuesto la organización del seminario, que tiene que ver con la conceptualización que hace Freire sobre la intersubjetividad, que ya ahora lo van a ir viendo. Un segundo nivel que tiene que ver con una argumentación pedagógica que ya hace Freire en sus textos dirigidos a los maestros. Entonces en el primero vamos a ver ya el ejercicio de especulación filosófica de Freire en relación a la intersubjetividad. En el segundo cuadrito van a encontrar ya su apuesta pedagógica, ¿sí? Su apuesta pedagógica y cómo se las transmite a los maestros específicamente en una obra que se llama Cartas a quien pretende enseñar. Y en un tercer nivel vamos a encontrar 2 experiencias que, digamos, pondrían en escena ese asunto de la intersubjetividad en la pedagogía de Freire. La primera es una experiencia de pedagogía popular en el resguardo Campoamo, en el asentamiento Guatapurí, y la otra es una que ya es bastante conocida, que ustedes tienen la hojita allí, que no la vamos a alcanzar a ver en detalle, pero que sí es la propuesta de Radio Sutatensa como medio de educación campesina, que se hace en Boyacá como una posibilidad de educación para los campesinos sin que tengan que desplazarse de sus lugares y sin que tengan, digamos, que interferir con sus labores cotidianas. Inicialmente entonces, pues voy a retomar cómo se entendería la intersubjetividad para Freire, de manera que desde allí podamos desprender ya la experiencia de los Campoamos en relación a una práctica específica pedagógica que ya les voy a contar. Entonces, hablar de intersubjetividad es hablar de la naturaleza del propio sujeto, que se constituye solo por el reconocimiento del otro. Creo que es un poco lo que ahora el profe Adrián nos decía también, ¿no? No hay intersubjetividad si no hay dos, digamos. Un sujeto que se constituye como sujeto solo porque se reconoce que hay otro. Esta es una teoría recurrente y convergente en Freire. El abordaje de la intersubjetividad se constituye, y este es un tema muy importante también en la pedagogía de Freire, y es que la intersubjetividad se constituye por el lenguaje y en el lenguaje. Entonces Freire nos va a hablar de intersubjetividad en las relaciones de unos con otros, pero esas relaciones están mediadas por el uso del lenguaje. Por eso para Freire la intersubjetividad tiene naturaleza dialógica. Para él, el diálogo es la condición de la intersubjetividad. Se trata de buscar una perspectiva del hombre que mediante el lenguaje mediatiza el mundo que es vivido por él mismo, siendo en el mundo. Allí, la lengua es al mismo tiempo una producción particular, como marca de la subjetividad del sujeto, y compartida, porque la propia producción del lenguaje constituye el sujeto y es construido por ello. En este sentido, únicamente un individuo comprometido que pertenezca al mundo puede modificar. Allí encontramos entonces aspectos importantes en el concepto de intersubjetividad de Freire, el que tiene que ver con la relación que se establece entre los sujetos y cómo esa relación tiene que ser eminentemente dialógica, mediada por el lenguaje. La idea entonces es que lo veamos ahora un poco desde lo práctico, desde cómo se hace en una comunidad específica colombiana, en el resguardo Campoamo. Para eso me valide conceptualizar esos 4 temas que se encuentran allí y que son los que ustedes van a encontrar en las hojitas que les entregamos. El concepto de alteridad para Freire, el concepto de educar para Freire, la relación opresor-oprimido en Freire y el concepto de dialogicidad. Todos ellos enmarcados en el tema de la intersubjetividad. La idea, por supuesto, no es agotar la pedagogía de Freire, ¿no? Es simplemente ver cuál es esa apuesta intersubjetiva que hay en su propuesta pedagógica.
traído es el proyecto de identidad, que es un proyecto de avance en la implementación del modelo educativo Cancuamo. La comunidad Cancuama se reúne y se da cuenta que hay una eminente, digamos, desaparición de lo que es su cultura ancestral. Los maestros en las instituciones educativas, con ayuda del CINEP, empiezan a organizar experiencias pedagógicas que les permitan volver a recoger todo ese saber ancestral, y esto, digamos, se hace alrededor de este proyecto, que ya ahora vamos a ver mientras trabajamos los conceptos. El primer concepto entonces que rastreé en Freire es el concepto de educar. ¿Qué es para Freire la educación? ¿Qué es para él educar? Y allí, ahora que lo leamos, vamos a identificar de manera muy sencilla y de manera muy clara el asunto del subjetivo en Freire. Entonces nos dice Freire que se entiende como dejar que resuene el otro en nuestra mismidad como otro que nos constituye. Aquí tenemos un crecimiento de persona en realidad desde la impugnación y la negatividad del otro que me cuestiona. No es que no exista un yo que conoce, sino que hay algo previo a toda conciencia y a todo conocimiento, un cierto desafío y otredad en nuestros cimientos, en los cimientos de la conciencia, para que seamos y podamos ser. Todo esto tiene desde luego unas implicaciones pedagógicas que se resumen en la inclusión, escucha y responsabilidad para con el otro, como lugares de la pedagogía. Entonces aquí Freire, y en todas sus obras, nos va a hablar de una educación que tiene que ver con romper el asunto de que el maestro sabe mucho, que el estudiante no sabe nada, que el maestro es el que tiene el poder en el aula, que el maestro es el único que imparte el conocimiento, sino nos habla de que en la escuela se encuentran dos que saben, ¿sí? Dos que conocen el mundo, dos que tienen cosas para decir, y entre esos dos se dará ese proceso de educar. En relación a la propuesta pues que les traía como ejemplo, entonces lo que hice fue identificar en toda esa cantidad de información que han recogido el CINEP en esta experiencia, donde podríamos ver desde lo práctico ese asunto de que el maestro es capaz de escuchar al otro, de entender que el otro sabe cosas y de construir a partir de allí. Aquí tenemos como una conversación pequeña entre un profesor y unos estudiantes. Esto se hizo en educación preescolar y primaria, en el que están hablando sobre los trajes típicos de la comunidad. Y adicional a ello están haciendo una comparación con los otros trajes que se usan comúnmente, con el uso del color específicamente aquí. Entonces, esta es una narrativa del maestro, tal cual el maestro ha hecho el ejercicio de narrar lo que pasa en el salón. Dice: seguimos preguntando a ver qué procesos se le realizan a las telas para que haya tanta variedad de colores. Las pintan con hojas, dice Cristal. Las tiñen como el maguey, dice Jane. No, las colorean con pinceles. No, las llevan a unas máquinas, dice Sayar. Y dice el profe: es divertido todo lo que los niños suponen. Luego les comento que hay procesos químicos con muchas sustancias que permiten la variedad de colores. Esto se logra con una gran tecnología, pero son muchos más los colores que encontramos en la naturaleza. Observamos tonos que hay en las prendas de vestir que están colgadas. Ah, señor, y después las pegan para hacer la ropa, dice Cristal. ¿Luego las pegan para hacer la ropa?, pregunta el profe. ¿Cómo las pegarán? ¿Se las lleva una señora que hace ropa? Les decía: ¿cómo haría yo para hacerme un pantalón como este? Ellos decían que no, que debía tener un proceso, pero no podían explicar. Aquí yo retomé lo de la modista y les expliqué. Ustedes saben que hay unas personas que se encargan del tiqui-chiqui-chac, de cortar la tela con la tijera y coserlos. Unos decían que su mamá iba donde la modista y que pedirían que los llevaran. Ya muchos han ido donde la modista, la que cose las telas y hace los uniformes. Bueno, allí viene el profe y sigue explicando el asunto del diálogo con los niños y las niñas alrededor de cómo se le da el color a las telas. Escogí este fragmento porque tiene que ver con un ejercicio dialógico como el que nos propone Pablo Freire. Y es la posibilidad de decir cosas, de decir mis hipótesis, de construir a partir de lo que yo también sé. Y lo vamos a ver en todos los ejemplos.
Otro concepto importante en la pedagogía de Freire relacionado con la intersubjetividad es el concepto de la alteridad. Entonces, el reconocimiento de la alteridad, de la diferencia, es indispensable para el surgimiento ético epistemológico del yo y también del otro. Es el diálogo con la alteridad el que permite el desarrollo de la identidad. El yo y el otro como persona sujeto. Para él, el ser humano es subjetividad. Pero esa subjetividad de la persona se constituye en la relación dialógica con el otro. Aquí vuelve a aparecer lo que ya les había dicho, y es que para Freire el asunto de la intersubjetividad es necesariamente un asunto del lenguaje. La persona no es una entidad autosuficiente que se basta a sí misma. Para ser persona necesitamos de otro. Caso contrario, no lo somos. Persona es entonces relación. Es el diálogo infinito con el otro. Sin la apertura a la alteridad del otro, no es posible pensar en la constitución de la subjetividad. Los seres humanos se hacen en el encuentro, en el acto de escuchar, en la comunicación y en el diálogo con los otros. Y aparece nuevamente en todos los conceptos que he retomado de Freire, el asunto del encuentro con el otro, y esto es, creo que no es necesaria ninguna explicación de cómo se ve allí el asunto de lo intersubjetivo. Para Freire, la primera impresión de sí mismo a nivel profundo es el hombre consciente. En el hombre consciente es la de estar con. El ser humano, histórica y humanamente, no puede pensar solo, sin los otros, un objeto. En ese sentido, para Freire, existe un pensarnos, no un pienso. Y añade, en sentido fuerte, que el pensarnos establece el pienso y no al contrario. Entonces allí hay un ejercicio interesante de cómo se construyen las realidades a partir del diálogo que establecemos todos, y eso que conversamos es lo que luego se constituye en lo que yo pienso, en lo que cada uno de nosotros piensa. Allí pues hay un ejemplo también, no está completo, es de la misma experiencia, solo para mostrarles lo que hacen los cancuamos allí. ¿Qué hacen? No solo es el profesor el que está en la escuela. ¿Qué hacen? Invitan a mayores cancuamos a la escuela. Aquí lo que vamos a ver es que el profe está trabajando con los niños y las niñas las expresiones musicales cancuanas. Y lo que va a hacer es traer un adulto, un mayor cancuamo, para que sea él, que es músico, que conoce las expresiones musicales de la comunidad, quien hable con los niños y las niñas. Allí está la narración. Ahora vamos a leer toda, pero el mayor intervino, hizo un recuento acerca de la gaita y el chicote, pero se centró en el chicote aduciendo que ese era su fuerte. Comenzó realizando un comentario sobre la construcción y orígenes de los instrumentos musicales cancuamos, contando el proceso detalladamente. Después de explicar la elaboración de los instrumentos, realizó la interpretación del chicote. Los niños danzaron al ritmo del sonido, del carrizo y la maraca, identificando los elementos del sonido, el tono, la intensidad y el tiempo, diferenciando un tono agudo de uno grave y cuando un sonido es fuerte y el otro es débil. Entonces aquí hay como un ejercicio de cómo construyo con el otro, que no es solo el maestro, sino es todo. Vamos a ver en otros ejemplos cómo participan todas las personas de la comunidad en esa construcción pedagógica. Otro concepto que ya todos ustedes conocen, más bien una relación que todos ustedes conocen, es la relación opresor-oprimido en Freire. Como les decía, aquí no vamos a hacer un ejercicio de explicación de la relación opresor-oprimido. Lo único que vamos a hacer es ver qué hay en esa relación que tiene que ver con la intersubjetividad de su propuesta pedagógica. Freire habla de una relación de poder, la relación opresor-oprimido. Pero al contrario de Hegel, que entendía que el esclavo solo podía liberarse eliminando a su señor, Freire sustenta que el oprimido solo se libera liberando al opresor. Mientras que en la teoría de la acción antidialógica, la conquista, como su primera característica, implica un sujeto que conquistando al otro lo transforma casi en cosa, en la teoría dialógica de la acción, que es la teoría que nos va a proponer Freire, los sujetos se encuentran para la transformación del mundo en colaboración. No hay, por lo tanto, en la teoría dialógica de la acción un sujeto que domina por la conquista de un objeto dominado.
En lugar de ello, hay sujetos que se encuentran para pronunciar el mundo, para su transformación. Creo que allí también se hace evidente el concepto o la posición de lo intersubjetivo en la pedagogía de Freire. ¿Qué libro estás citando? Está ahí, hay varios. Eso creo que las cartas aparecen en el 5. Y el otro es el diccionario de las palabras. En la primera casilla está el diccionario de Freire, Pedagogía del Oprimido y Pedagogía de la Liberación. Son las 3 obras que revisé. Y en la segunda casilla, solo el libro Cartas a quien pretende enseñar, que es en el que traté de identificar cómo propone Freire eso a los maestros, ya no desde la especulación conceptual, sino desde un ejercicio de decirles que hay que tener en cuenta cuando se trabaja en él. Aquí entonces hay una muestra de cómo lo hacen allí en los cancuamos, ¿no? Entonces hay una investigación con otro mayor, con Ernest Crispin, los niños están trabajando los animales y hay un interés por conocer cuáles son los mitos y todas las narrativas que existen alrededor de los animales de la comunidad. Entonces, primero él les cuenta a los niños quién es, cuál es su historia, quiénes son sus padres y cuál es, digamos, su historia dentro de la comunidad. Y luego dice, el mayor hizo comentarios, explicó los consejos que nos dan los animales con su comportamiento en la naturaleza y también la relación que tenemos con estos. Entonces les dice el mayor, hay un pajarito blanco en la parte alta de la Sierra Nevada que canta cuando va a llover y se mimetiza en la nieve. Les cuenta que también la iguana nos la dejaron para comerla y en los trabajos tradicionales. Que hay una mariposa pequeñita que se le pasa en la orilla del río, que es la madre de los animales que vuelan. Y allí hay una transmisión, digamos, de esa cosmovisión de la comunidad, no solo por el maestro, sino por otros actores comunitarios. Luego hizo una pregunta a los niños y al docente. ¿Dónde se guardan los animales? Muchos luego de pensarlo respondieron, en el pensamiento, en la mochila, dijo el Inma, se guardan en el cucuncusa. El mayor continuó explicando que Kyundua es la palabra en lengua para llamar al ardicho. Entonces allí, digamos que hay que resaltar un asunto importante también en la pedagogía de Freire y es el lugar de la pregunta. En todos sus libros va a hablar de la pregunta como una potenciadora de la construcción pedagógica y del diálogo, que es básicamente su apuesta, digamos, de la intersubjetividad. Y allí vendría entonces el asunto de la dialogicidad. Dado que el diálogo es el encuentro de los hombres que pronuncian el mundo, no puede existir una pronunciación de unos a otros. Es un acto creador. De aquí que no puede hacer mañoso instrumento del cual eche mano un sujeto para conquistar a otro. La conquista implica en el diálogo, implícita en el diálogo es la del mundo por los sujetos dialógicos, no es la del uno por el otro. Conquista el mundo para la liberación de los hombres. Para ello hay otro ejemplito también tomado de la misma experiencia de educación popular, en la que están hablando todavía de los trajes típicos y ya están hablando con una señora de la comunidad. La señora Ninfa Guerra, nieta de la saga Úrsula, recién muerta, nos brindó toda su colaboración. Los niños y niñas le preguntaron, Taliana, señora, ¿de dónde sacan los vestidos? Ninfa Guerra, los vestidos los sacan de las telas. Cari, señora, ¿cómo se debe vestir uno? Responde Ninfa, hay que vestir bien. La ropa cortica no se debe usar, porque le puede faltar al respeto. Dice otra niña, Ana Belén, señora Ninfa, muestra una caja con pelotas de lana de oveja. ¿De esa lana se puede hacer vestidos? Sí, se hacen vestidos, mochilas, cobijas y otras. Carito Luis pregunta, ¿quién hace los vestidos? Responde la señora Ninfa, los indígenas hacen sus propios vestidos con paletas telares y por aquí los hacen los modistas. Isaac, ¿cómo se vestían antes? Responde doña Ninfa, los abuelos se vestían decentes,
con vestidos blancos y bien planchados, con sombrero y mochila. Así terminaron de hablar de los trajes tradicionales, las mochilas, los materiales necesarios y su procedimiento para la elaboración, y todos dieron las gracias y un abrazo a la señora, que tampoco es la maestra, es una señora de la comunidad. Finalmente, pues volver al concepto entonces de intersubjetividad en Freire, que ya con el que habíamos comenzado, para recoger lo que ya les conté. Y es que hablar de intersubjetividad es hablar de la naturaleza del propio sujeto, que se constituye solo por el reconocimiento del otro. Teoría recurrente y convergente en Freire, el abordaje de la intersubjetividad se constituye en y por el lenguaje. Por eso tiene naturaleza dialógica. El diálogo es la condición de la intersubjetividad. Se trata de buscar una perspectiva del hombre que mediante el lenguaje mediatiza el mundo que es vivido por él mismo, siendo en el mundo. La lengua es al mismo tiempo una producción particular como marca de la subjetividad del sujeto y compartida, porque la propia producción del lenguaje constituye el sujeto y es construida por ello. En este sentido, únicamente un individuo comprometido que pertenece al mundo puede modificar. En las hojitas que recibieron está pues la otra experiencia de la que les hablaba, que ustedes la conocen, es la experiencia de la radio sutatensa, que es una experiencia que lo que buscó fue formar a población campesina a través de la radio. Inicialmente, lo que se hizo fue que un maestro iba y contaba en la radio sobre los temas que le interesaban a los campesinos. Hablaba de la agricultura, hablaba de la siembra y también daba algunas clases de alfabetización, sobre las letras, los números, cómo contar, conocimientos que fuesen útiles para los campesinos. Luego se han dado cuenta que no es suficiente. Entonces se ha empezado a formar a la misma comunidad en esos conocimientos que se daban por la radio. Se formaban más o menos 400 líderes comunitarios para que ellos fueran a donde estaban los campesinos y con unas cartillas que luego se produjeron hicieran el ejercicio de ayudar a la comprensión de eso que estaba sucediendo en la radio sutatense. Entonces, pues es un ejercicio de organización popular en el que también se hace visible el asunto de la intersubjetividad. Y pues por eso se los traje, para que ustedes pues lo conozcan, los que no lo conocen, y pues allí está como la explicación específica de lo que la propuesta. Y bueno, ahí voy en mi ejercicio de perseguir la intersubjetividad en la pedagogía de Freire. Sé que ustedes lo conocen también y seguramente pues tienen muchas cosas allí para ayudar. No, señor. ¿La persigues? No, señor. Sí. No, señor. Sí, es un asunto de la intersubjetividad, pero no Freire. Lo que pasa es que, les voy a contar la verdad. Lo que pasa es que cuando leímos el texto de Riquet, ¿no? Que era un diálogo, era un texto muy complejo, que a todos nos pareció complejo, como a mí. Entonces, lo que también tratamos de hacer como equipo de trabajo y grupo de estudio con el profe Juan Sebastián y los compañeros fue, bueno, vamos a rastrear esto en los estudios sociales también, para poder hacer un ejercicio de doble vía, qué sé yo. Y es encontrarnos con la especulación filosófica desde Hegel y desde Husserl, pero también encontrar eso en donde está en los estudios sociales, en lo que está más cercano a nosotros. Por eso me puse a perseguir a Freire, pero ya no voy a perseguir más. La persecución chiquita. Sí, siguiendo el planteamiento que habíamos dicho inicialmente, creo que el trabajo de Nadia ha sido una referencia muy importante para lo que esperamos que puedan hacer ustedes en parejas, rastreando ahora sí ya los asuntos relacionados con la intersubjetividad en sus propios proyectos. Entonces les sugeriría que nos tomáramos un rato para hacer este ejercicio. Tienen ustedes la referencia que acaba de entregarles Nadia, tienen además los textos que les trajimos para esta sesión de hoy, que de una u otra forma ilustran este problema que tiene un núcleo filosófico pues denso, fuerte y rico.
Entonces lo que les sugeriría es lo siguiente. Tú me dices si los tiempos te cuadran. Pero podríamos dedicarnos unos 40 minutos a formular precisamente qué hay de intersubjetividad allí en sus proyectos, y el último tramo de esta sesión lo dedicaríamos a intercambiar o exponer algunas experiencias. ¿Qué les parece? Nosotros, como retomamos la aclaración de los que se bien antes, yo me gustaría que antes de pasar el ejercicio es, si ustedes nos pudieran completar como énfasis con cuál de todas las intersubjetividades les gusta más. Por lo que ha habido como un panorama de muchas intersubjetividades, como, porque igual, claro, como para tener un punto de referente en la construcción del seminario, y también puede volverse como un referente al ejercicio, porque si no, también cada uno va a inventarse su propia intersubjetividad y sobre eso. Pues, a ver, respondiendo, atendiendo a ese planteamiento del punto. El asunto es que, de una u otra forma, lo que Riquet señala en su texto es que el problema de la intersubjetividad podría analizarse en su génesis, digamos, en esa relación que aparece entre Hegel y Husserl, una relación, digamos, artificial, que señala Riquet, una relación que no se da en un sentido, digamos, histórico explícito, sino que se construye un ejercicio de intertextualidad. En cualquier caso estarían Hegel y Husserl allí, y de una u otra forma lo que revisamos cuando encontramos los comentarios, las personas que han estudiado a Husserl y que entienden bien su obra, es que en el numeral, vuelvo a remitirme al documento que les trajimos, en el parágrafo 58 de este texto de las meditaciones cartesianas está bien sintetizado cuál es el panorama que plantea Husserl, o más bien la reflexión husserliana sobre la intersubjetividad. De allí nos agarramos con fuerza porque vimos que además de eso hay un legado de esas ideas o un análisis de esas ideas en el campo, en principio, de la sociología y después de eso de la antropología. Digamos que esa fue el rastreo que hicimos durante las dos sesiones anteriores. Una explícitamente en el seminario de subjetividades, el pasado, y otro de una forma un poco más velada en el seminario de convergencias cuando hablábamos de Gertz. De una u otra forma queríamos también dejar claro que el asunto de la intersubjetividad remite necesariamente a una pregunta por la cultura, que digamos no debe perderse de vista, si bien no debe opacar el plano o el asunto meramente, digamos, filosófico de la intersubjetividad como problema independiente o relativamente independiente, diríamos, de la cultura. Bien. Entonces, en esa línea Husserl, estudios sociales, nos encontramos, por ejemplo, con los adelantos de Schutz, que tienen que ver con una reducción en clave metodológica de esta propuesta husserliana. Una reducción en clave metodológica que, como ha indicado Adrián ya, no es pertinente, digamos, o no debe tomar pleno protagonismo al punto de opacar la densidad del problema filosófico, pero que sí permitió, digamos, hacer un paso hacia el asunto de la intersubjetividad en los estudios sociales. Y de allí volvemos entonces a una serie de tentativas de orden sociológico, antropológico, como la de Garfinkel, que es un alumno, digamos, destacado de Schutz. También nos encontramos con los que tú mismo planteabas, Alfonso, de Berger y Luhmann, que no lo tomamos por ser un texto que asumíamos ya muchos de ustedes, sino la mayoría habían leído y lo conocían. Entonces creíamos que no valía la pena seguir por ese camino. Por el lado filosófico, en cualquier caso, hay una serie de reflexiones bastante valiosas. Nos referíamos a Sartre en la primera parte de esta clase, simplemente para indicar que también hay unas reflexiones sobre la intersubjetividad que señalan la importancia de entender que la relación intersubjetiva no es necesariamente armónica. Por otro lado están las filosofías de la alteridad, que tienen que ver con la antropología filosófica, y ahí nos encontramos, por ejemplo, con autores como Levinas en Totalidad Infinito, ¿sí? Y Buber en Yo y Tú, texto que les trajimos allí pues porque creímos que tiene, digamos, que una cuestión literaria que lo hace agradable y poético. Entonces, digamos que entendemos con claridad que están esas dos líneas. Lo que queríamos era un poco que ustedes se aventuraran a explorar
la diversidad de concepciones que hay sobre la intersubjetividad, si bien reconocemos que estos tienen una raíz muy importante en los pensamientos de Husserl. Tal vez lo único que queda por resaltar es una cierta conexión entre la noción, o sea, el problema ontológico de lo intersubjetivo